Sí, Tommy se gastó 40.000 pesos en unos buzones que estoy buscando a ver dónde es para ir a verlo y retratarme. ¿Es en tu barrio? ¿A dónde? Una pausa porque aquí el papagayo, está loco que está aquí. Ajá. Ahí. Coche familiar. Pero eso era en un barrio, qué sé yo. Yo voy a ir a retratar. ¿Cuál es la puerta? Ah, ok, ahora sí. Hay como un coche para llamar después. Derecho, ahí, derecho. No viene para ningún lado. No sabes cómo. Yo voy. Esa es una curva aquí. Seguro que voy a arreglar el retrato de $40.000. Que falta el respeto, ¿verdad? Que falta el respeto. Una falta de respeto. Estoy de acuerdo totalmente. Pero ahí nada más no se tiene que pasar ahí. Yo diría que la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ahora se ve bonito, ¿viste? Por más bonito que se vea, no cuestan $40.000.
Voy. Vaya ahora. Ajá. Buenas noches y bienvenido a la tertulia número 38. 39. 39, me corrigen aquí inmediatamente. Estamos en esas edades, bendito, que las cosas se nos van acumulando de forma gozosa. Pues le damos la bienvenida a los que están aquí presentes con nosotros y a los que nos están, estamos conectados en Facebook. Le damos las gracias por la generosidad de participar y seguirnos a través de ese medio de comunicación. Hoy el tema es de la juventud, me imagino que habrá un poquito más de gente conectada hoy. Le damos las gracias, como había comentado, por estar aquí. Hoy vamos a tener una charla con el profesor, creo que es vecino de nosotros, trujillano, ¿verdad? Sí. Es trujillano también. Bueno, yo no soy trujillano, yo vivo en Trujillo Alto. Vamos a aclarar eso para que nadie se ofenda. Y él es el que va a darnos la charla. Así que estamos empezando un poquito tarde por unos asuntos técnicos. Queremos comentar de que tenemos un proceso de recoger unas encuestas que repartimos y luego en el primer periodo de receso, que es que pasamos al área de una cafetería que tenemos improvisada por aquellos compañeros que venían y nos indicaban que venían del trabajo. Y pues le tenemos café, le tenemos juguitos, le tenemos unas cosas ahí para que no se nos desmayen y a la misma vez pues aportan para sostener este programa. Sin más preámbulos, pues paso aquí a presentar al profesor Villarini. Usted quiera. Puede empezar aquí, Bueno, buenas noches a todos y a todas. Lo que les voy a presentar es un proyecto teórico y práctico, un proyecto de investigación, de generar teoría y también de generar práctica, que inicié desde la Universidad de Puerto Rico, pero que luego hemos continuado. Y aunque es un proyecto que hicimos en unos 5 países: Aruba, Venezuela, Colombia, República Dominicana y Puerto Rico, me voy a concentrar en los resultados
que tienen que ver con Puerto Rico y lo que estamos haciendo en Puerto Rico. El proyecto en general se llama Nuevas Formas de Democracia, Nuevas Formas de Ciudadanía, Cultura Política de Jóvenes Latinoamericanos. Y el título es un poco un resumen de lo que ha sido el proyecto. Antes que nada, pues veamos cuál fue el problema, la necesidad y el interés que nos motivó a llevar a cabo este proyecto de investigación y acción. Dice Pablo Freire en su escrito La Pedagogía de la Esperanza: se pretende convertir la escuela en una empresa que tiene por objeto final el rendimiento. Esto es convertirla en una trampa mortal para los desheredados de la tierra. Una de las contribuciones más importantes de Pablo Freire a la educación ha sido el que los educadores nos volvamos conscientes del rol que tiene la escuela dentro de los procesos políticos que se dan en las sociedades, aunque la escuela se llame apolítica, ¿no? Y el proceso es muy importante porque la escuela está formando el tipo de ser humano, el tipo de subjetividad que es la que habita en la sociedad y la que dirige la sociedad y de lo que depende de la sociedad. Así que en buena medida nosotros tenemos el tipo de sociedad que construyen el tipo de ciudadano que tenemos. Y el tipo de ciudadano que tenemos se debe fundamentalmente a las experiencias de convivencia que esa persona va haciendo en el hogar, en su comunidad inmediata, en su grupo de pares, en su país, en otras instituciones, una de las principales que es la escuela, ¿no? Por lo tanto, Pablo Freire nos advierte de el ejercicio de poder que a veces los educadores sin darnos cuenta, o los padres y madres sin darnos cuenta, estamos ejerciendo, porque con nuestro trato, nuestra relación con los niños, con los jóvenes, estamos formando un cierto tipo de ciudadano. Y parte de la ingenuidad política en la que vivimos, de la que Freire trató de sacudirnos, es que no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta que somos nosotros, los padres, los educadores, los que estamos construyendo un cierto tipo de ciudadano, ¿no? Y por lo tanto, cuando nos preocupa las actitudes de los jóvenes, su indiferencia, etcétera, hacia los asuntos que afectan a la sociedad, entonces tenemos que buscar cuáles son las raíces de eso y cuáles somos los responsables de eso, y somos las diferentes instituciones en las que esos niños y jóvenes se fueron formando a lo largo de su vida. Bueno, así que yo me he dedicado durante la mayor parte de mi vida, desde joven, a trabajar con este tema, ¿verdad? A trabajar con esta preocupación de qué clase de ser humano, qué clase de ciudadano nosotros estamos ayudando a construir, ayudando a formar en los diferentes espacios en los que convivimos. Bien, el aspecto central del trabajo que hacemos muchos compañeros, ya sea porque estamos en algunos movimientos sociales o en algunas organizaciones políticas o en el mundo del trabajo, los sindicatos, la academia, tiene que ver con lo político. Y parte del problema que tenemos es que hemos identificado política con partidos, política con partidismo. Y cuando la gente dice, o yo por ejemplo estuve reunido con el contable que me trabaja las planillas, ¿verdad? Y salió la conversación de problemas que hay con Hacienda, que no tiene listas las planillas electrónicas, etcétera. Y yo no sé cómo, pero salió el tema del mal gobierno que tenemos, etcétera, 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 ¿verdad?
Y lo primero que él me dice antes de empezar a hablar es, yo no soy político. Fue lo primero que me dijo, yo no soy político. Pero empezó a hablar, ¿verdad? Bueno, y estuvimos hablando casi hora y media, no de las planillas, sino de la política. Bueno, entonces, uno de los grandes retos que tenemos, las personas que estamos empeñadas en hacer un tipo de política distinta, ¿verdad? Yo actualmente soy el principal organizador del movimiento Victoria Ciudadana, que está creando una forma distinta de hacer política, de organización política. Por eso ni queremos llamarnos partido político, nos llamamos movimiento, ¿no? Y el reto más grande que uno enfrenta, ¿verdad?, es ese literalmente analfabetismo político en que vivimos, que ha sido premeditado y calculado, ¿verdad? Nosotros en Puerto Rico hemos vivido literalmente un proceso de descapacitación ciudadana, hacernos incapaces del ejercicio político, ¿no? Y el problema empieza por esa idea equivocada que la gente tiene de lo que es la política. Entonces dice Galeano, lo que hace político un acto es su capacidad para influir en la estructura social, en las relaciones de poder y en el orden establecido. ¿Y cómo lo influye? De diferentes maneras. Puede que lo refuerce, puede que lo modifique, puede que trate de cambiarlo, de subvertirlo, o puede que tú estés imponiéndolo, ¿no? Entonces, de lo que tenemos que estar conscientes todos los ciudadanos y sobre todo los educadores, ya sea en el hogar, en la escuela, en el centro de trabajo, es que nosotros estamos en relaciones de poder y que nos demos cuenta o no de ello de alguna manera, o estamos reforzando lo establecido, ¿no? O estamos tratando de modificarlo, o estamos tratando de transformarlo, o lo estamos imponiendo. Y sacudirse de la ingenuidad política es darnos cuenta de eso. Darnos cuenta que yo como padre o como madre, como trabajador en una oficina, como educador en una universidad, en una escuela, estoy haciendo un ejercicio de poder. Porque estoy creando el tipo de ciudadano que va a hacer una de esas dos cosas. Se va a ajustar al orden, lo va a reforzar, lo va a modificar o va a tratar de transformarlo radicalmente. Por lo tanto, el concepto fundamental, si a mí alguien me preguntara, ¿y cuál es el concepto más importante para uno salir del analfabetismo político? Es el concepto de qué es el poder. ¿Qué es el poder? ¿Verdad? Y es interesante porque la democracia precisamente es una forma de ejercicio del poder, ¿verdad? Aquí en el óvalo de la derecha, Aristóteles decía que en las sociedades el poder se organiza, se distribuye de una de tres maneras. Y el poder no es otra cosa que la capacidad para satisfacer necesidades e intereses. El que una persona, una comunidad, una organización tenga poder, lo que significa es que tiene capacidad para imponer sus necesidades e intereses. Por lo tanto, una persona o un pueblo tiene poder si lo que se están satisfaciendo en esa comunidad o en ese pueblo al que la persona pertenece son las necesidades y los intereses de la persona. Entonces Aristóteles decía que como eso es el poder y el gobierno lo que refleja es cómo se ha organizado el poder, entonces hay tres tipos de ejercicio del poder, hay tres tipos de gobierno. Posibilidad número uno, que una persona sea la que tiene el poder. Y esto significa que son los intereses de esa persona los que se están satisfaciendo y la persona se los impone al conjunto de la comunidad o al conjunto de la sociedad. Y eso se puede llamar monarquía o en su forma degenerada es la dictadura, ¿no? Y la dictadura es una situación donde hay una persona, el dictador, que impone sus intereses al conjunto, ¿no? Segunda forma de gobierno, la oligarquía. Y la oligarquía o la aristocracia, ¿no? La oligarquía es una forma degenerada de la aristocracia.
Aristocracia quiere decir gobiernan los mejores, los mejores, ¿verdad? Y la oligarquía es una degeneración porque los mejores realmente son los que tienen, por ejemplo, el control económico. Y eso es lo que es la oligarquía. Gobierna un grupo de privilegiados o de escogidos, no por los méritos intelectuales que tengan como guerreros, que ocurría, por ejemplo, en la época de Grecia, sino porque tienen el control económico de los países, o lo que está ocurriendo en las últimas décadas en nuestras sociedades, ¿verdad? La oligarquía mediática. El grupo pequeño que controlan los medios de comunicación y a través de eso controlan los países, ¿no? O la combinación oligárquica entre los que tienen la riqueza del país, el control de la economía, combinado con el control de los medios económicos. Y finalmente está la tercera forma de gobierno, que es la democracia, ¿no? Cracia es poder, demo es pueblo. Democracia significa el pueblo tiene el poder. Aristocracia significa un grupo, los mejores tienen el poder. Monarquía significa uno, mono, tiene el poder, ¿no? Entonces, una cosa es el nombre que los países se dan, de si son monarquías, aristocracia o democracia, y otra cosa es la realidad de los países. Entonces, si usted quiere saber de verdad cuál es el sistema que tiene un país, usted la pregunta que tiene que hacerse es la siguiente: las necesidades y los intereses de quién son los que se están satisfaciendo. Y esa es la pregunta básica para salir del analfabetismo político. ¿Quién tiene el poder? Significa los intereses de quién o de quienes se están satisfaciendo, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos países donde la gran mayoría de la población vive en la pobreza, ¿cómo es posible que se diga que en ese país hay democracia? Porque nos han hecho creer el cuento que la democracia es que haya un ritual o un proceso electoral, ¿no? Y entonces tenemos situaciones donde la gente vota pero está viviendo en la miseria, ¿verdad? Y entonces, por pura lógica, si el pueblo manda, ¿cómo es posible que el pueblo quiera la miseria? Vivir en la miseria, ¿no? Entonces, eso es lo que explica que surjan en parte las dictaduras. Porque entonces el pueblo dice: me han vendido la democracia, pero ¿qué democracia es esa? Deme vivienda, deme de comer, ¿verdad? Y las dictaduras populistas viven precisamente de esto, ¿verdad? De que no me hable de democracia, hábleme de satisfacer mis necesidades y mis intereses. Bueno, así que todo nuestro proyecto, ¿verdad?, está dirigido a cómo salir del analfabetismo político y educar a las personas en esto que llamamos el ejercicio del poder, ¿verdad? Y ese ejercicio del poder en la democracia significa que tiene que haber un pueblo, que tiene que haber una voluntad colectiva que esté consciente de su poder y lo ejerza. El problema es que el poder, aunque en un sistema constitucional y de derecho se diga que tú tienes el poder, si tú no tienes la capacidad para ejercerlo, ¿verdad?, de nada sirve que tengas el poder. Y entonces lo que los sistemas políticos partidistas tradicionales han hecho es que nos dicen que nosotros mandamos, el pueblo manda y yo obedezco, por ejemplo, decía uno, ¿verdad? Sí, pero no nos da la capacidad para nosotros mandar, de verdad, y para que nos obedezca, de verdad. En otras palabras, el sistema vive de mantenernos discapacitados, de mantenernos como analfabetas políticos, ¿verdad? Y por lo tanto, el que nosotros podamos construir una sociedad verdaderamente democrática depende de que podamos superar ese analfabetismo político, la gente entienda lo que es el poder y la gente desarrolle capacidades para ejercer ese poder, ¿no? Y por otro lado también, hoy día, el control que se tenga sobre los medios
sociales, ¿verdad? Y una de las grandes ventajas que tiene el fenómeno, ¿verdad?, del internet, de las redes sociales, etcétera, ¿verdad?, es que por ahí hay una vía para escapar al control que los grandes medios, ¿verdad?, tienen. Ellos también están tratando de controlar ese espacio y en gran medida lo controlan, ¿verdad? Por ejemplo, usted se mete a internet y empiezan los pop-up, empiezan a salir los anuncios ahí, ¿verdad? Y usted puede abrir una página de Facebook, pero para que estén conectadas con su página, ¿quién le mete dinero a esa página? Y eso es lo que hacen las grandes corporaciones. Pero con todo y eso, hay estrategias para uno utilizar las redes, ¿verdad?, y construir un gran aparato de comunicación que supere el control que hasta ahora han tenido algunos grandes medios. Bien, democracia entonces es el sistema de gobierno, y todo nuestro interés es que educar a las personas en que reflexionen bien lo que es democracia. Es el sistema de gobierno, decía Bolívar, el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política, ¿verdad? Y entonces nosotros seguimos considerando que la democracia es el mejor sistema de gobierno por una sencilla razón, ¿verdad? Porque en la democracia el poder se supone que lo tiene el pueblo, se supone que lo tiene el conjunto de las personas. El problema es, repito, que si las personas no tienen la capacidad para ejercer el poder que tienen, de nada sirve que lo tengan, ¿verdad? Segundo, democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Esas tres palabritas, del, para y por, son sumamente importantes, ¿verdad? Nosotros a veces cambiamos ahora por con, el pueblo, para hacerlo más claro. Pero eso lo que significa es, ¿verdad?, que un gobierno es democrático si es del pueblo, si el pueblo es su dueño, ¿no? Y el dueño es el que controla, el dueño es el que manda. Y por eso es que una de las grandes reformas que nosotros necesitamos hacer en nuestro sistema de gobierno es cómo creamos los mecanismos dentro de todas las agencias públicas, dentro de todas las ramas del gobierno, para que el pueblo verdaderamente tenga control del gobierno, ¿verdad? No como está ocurriendo ahora, que el único control que el pueblo tiene es votar cada 4 años. Y por 4 años tú das un cheque que es en blanco. Y los que controlan esa chequera hacen todos los cheques que les da la gana durante 4 años. Y tú tienes que, lo más que te dicen es, bueno, pues espera, y en las próximas elecciones te desquitas y me votas. Sí, pero te tengo que aguantar 4 años. Por eso es que una de las medidas más importantes para cambiar esta situación es lo que se llama el revocatorio, ¿verdad? Que nos permitiría a la gente que no está haciendo su trabajo, que no le responde al pueblo, sacarla, destituirla, ¿verdad? Para el pueblo, lo que significa es que si este es el gobierno del pueblo, entonces lo que se esté legislando, la justicia que se esté haciendo, las políticas públicas que se trazan, tienen que ser políticas que van dirigidas a los intereses del pueblo. Eso no ocurre hoy día. Y no ocurre hoy día por una sencilla razón. Porque los partidos políticos, que son los que controlan el gobierno, a su vez están controlados por grandes intereses. Por ejemplo, ¿por qué ningún partido se ha atrevido a plantear, que ya existe en muchos países, se lo está planteando Bernie Sanders para los Estados Unidos, un seguro de salud universal? Investigue usted quiénes son los principales contribuyentes de los partidos políticos. Las aseguradoras, ¿no? ¿Por qué? Porque los partidos tienen que hacer campañas políticas costosísimas y quienes las pagan son las aseguradoras. Por ahí hay un escándalo corriendo en estos días de este tipo de situaciones. Bueno, entonces, realmente para que el gobierno sea del pueblo, tiene que ser el pueblo el que controle, el que tendría que controlar tanto los partidos, que han demostrado que son incontrolables, ¿no?, como el gobierno. Y por último, y esta es la parte más importante, por el pueblo o con el pueblo quiere decir, ¿verdad?, que no podemos continuar con esta situación donde literalmente los políticos nos dicen lo siguiente: ven a visitarme cada 4 años, vota por mí
y luego por los próximos 4 años retírate a tu casa a ver televisión o a jugar en las redes sociales y déjame a mí hacer mi trabajo. Eso es lo que ellos nos están pidiendo, ¿verdad? Una total separación entre el mundo político que ellos quieren controlar y nosotros, sociedad civil, allá. Y si quieren, pues hagan sus marchas y salgan y me destituyen, pero mientras tanto se quedan en sus hogares, ¿no? Entonces, esa situación tenemos que cambiarla y tenemos que pensar en unas formas nuevas de gobierno, de descentralización, ¿no? De muchas de las funciones que hoy monopoliza el gobierno, pasarlas a las comunidades, pasarlas a la gente que tiene los saberes, las capacidades, etc. Y por último, dice Juan Bosch, yo soy un estudioso del pensamiento de Hostos y de Bosch, debe de quedar claro a los ojos de quien sea que para que hubiera régimen popular o democrático, las dos expresiones con que Aristóteles define el gobierno democrático, se requiere que haya demócratas y que estos vayan al poder. En otras palabras, no hay democracia si no hay demócratas y si esos demócratas no están en el poder. Y ese es el reto entonces que nosotros, nuestros pueblos tienen por delante, ¿verdad? Cómo lograr que verdaderamente haya personas capaces de ejercer el poder que la democracia le confiere y que esas personas pues vayan al poder. Bien, frente a estos retos que tenemos de superar el analfabetismo político, ¿qué está ocurriendo en nuestros países que nos lleva a tener esperanza de que nos vamos a mover en esa dirección? Pues es la crisis y desarrollos que se están produciendo en la democracia, sobre todo en los jóvenes, ¿verdad? Desconfianza en los partidos políticos y los políticos, desconfianza en el sistema de representación, desconfianza en el Estado benefactor o privatizador, desconfianza en los procesos electorales. Esa desconfianza, que es más de lo que nadie puede imaginarse, es increíble el nivel de desconfianza política que en este momento hay en el país, ¿verdad? Por un lado tiene algo positivo, y la desconfianza significa que en este momento en Puerto Rico se calcula que más del 50% de la gente no está participando en los procesos electorales, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones. Significa también que las personas tienen gran desconfianza, ahí están los estudios de que no hay confianza en la legislatura, ni en el sistema judicial, ni en el gobierno. Se ha ido perdiendo esa confianza. En los partidos, ni hablar. Nosotros tenemos estamos haciendo unos estudios entre jóvenes en Puerto Rico con grupos focales, y es increíble, increíble. En estos grupos focales ya ni siquiera se registra un solo joven que esté pensando en votar por cualquiera de los dos partidos que han dominado tradicionalmente las elecciones. Ni uno solo. Eso es una cosa increíble que a nosotros nos ha sorprendido, ¿verdad? Tenemos un gran por ciento que van a votar por nuevas alternativas, pero tenemos también un gran por ciento que dicen que no van a participar en las elecciones, ¿no? Perdón. Porque todos son iguales. Ahorita va a haber tiempo de debate. Por lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? Hay una total desconfianza porque ellos identifican la política con los partidos políticos, ¿verdad? Y incluso un ejemplo interesante es cuando la licenciada Lúgaro, que tiene en su Facebook conectado casi 500,000 de personas, hace una encuesta. Y la mayoría de las personas que se conectan ahí son jóvenes. Y ella, antes de decidirse a ser parte del movimiento Victoria Ciudadana, hizo una encuesta preguntándole a las personas, y se registraron casi 30,000 personas para votar en esa encuesta. Y ella le preguntaba si favorecían que ella se uniera a una nueva organización política, y la encuesta estaba un poco sesgada porque ella, la manera como lo estaba planteando, estaba incitando a que le dijeran que sí, que se metiera en la nueva organización política. Con todo y eso, casi el 40% le dijo que no hiciera eso, ¿no? O sea que en los jóvenes hay un nivel de desconfianza bien alto. Eso, por un lado, puede ser positivo
porque significa que los jóvenes se han desconectado de la política tradicional, pero al mismo tiempo tiene un aspecto negativo, ¿verdad? Y es que identifican la política con la política que han, o parecería que identifican la política con la política que han conocido hasta el presente, ¿no? Y la tarea es si seremos capaces, ¿verdad?, de que los jóvenes entiendan, ¿no?, que pueda haber personas o pueda haber organizaciones que no sean lo mismo de siempre. Ese es el reto, convencerlos de eso. En el proceso de conseguir endosos que nosotros hicimos en las universidades, de cada 10 jóvenes que se acercaba, 7 no estaban inscritos. Estamos hablando 70%. Y de estudiantes universitarios. Así que eso les da a ustedes una idea de cuál es la situación. Bien, nuestro trabajo se inspira en gran medida en ideas que lanzó Hostos cuando regresó a Puerto Rico en el 1898 y fundó lo que se llama la Liga de los Patriotas. Y Hostos publicó diversos artículos sobre este tema, ¿verdad? Y es interesante, Hostos era un pensador genial, con un saber enciclopédico extraordinario. Y ya desde 1898-99, Hostos está planteando ideas como esta, ¿verdad? Lo que con abuso temerario llamáis usualmente democracia no es ni ha sido nunca, ni será nunca una forma de gobierno. Es una de las formas de anarquía que solo existe en los países, y miren la visión de Hostos, ¿no?, donde la dirección de la sociedad está encomendada a una oligarquía más o menos disimulada, más o menos ductil en sus aspiraciones, un día militar, otro día burocrática, como ayer quiso ser teocrática, como podría llegar a ser demagógica. Ahí está la historia del siglo XX. ¿Verdad? Lo vio con perfecta claridad. La próxima. Entonces, continúa Hostos, la democracia es una ficción cuando no hay pueblo. No hay pueblo cuando no hay pueblo. No hay pueblo cuando no se cumplen en el individuo los fines que lo fortalecen ante el Estado y en sí mismo. Los fines que el Estado debe desempeñar en la representación de las atribuciones de la sociedad. Es decir, que si el ciudadano no está capacitado para defenderse frente al Estado o para controlar el Estado, no va a haber democracia. Y por eso dice Hostos, sin educación del pueblo no habrá jamás verdadero pueblo. Y que sin pueblo verdadero la democracia es una palabra retumbante en un sistema de gobierno. Y esta es una idea bien interesante en la que Hostos insistía, que a veces se nos olvida que no, la democracia no es individuocracia, es democracia, supone un sujeto colectivo. Y entonces cuando no hay ese sujeto colectivo, la democracia falla. Esto es un fenómeno que se está viviendo ahora mismo en los Estados Unidos, ¿verdad? Las divisiones raciales que existen en este momento, que están siendo explotadas por el presidente Trump, lo que significa es que Estados Unidos no acaba, ¿verdad?, de constituirse como un pueblo que sepa aceptar toda la diversidad, ¿verdad?, que tiene a su interior. Y peleó una guerra civil en el siglo XIX, ¿verdad? Y en este momento lo que hay es casi una guerra civil, que no ha llegado todavía a los extremos, pero eso es lo que se está planteando en estos momentos. Y por último, democracia en sus fines individuales es absoluta autonomía de la persona humana, absoluta libertad en los derechos que le consagran, absoluta libertad para el trabajo que emancipa. En otros fines sociales de la democracia, entre otros fines sociales de la democracia son la mayor educación posible de los ciudadanos, la moralidad mayor posible en las funciones individuales y colectivas del derecho, la mayor igualdad posible en la distribución de los beneficios y gravámenes que resultan de la concentración de poderes y facultades del pueblo y de la sociedad en el Estado. También de nuevo palabras proféticas de Hostos en contra de los estados centralizadores, ¿verdad?, que descapacitan y pretenden controlar a los pueblos. Bien, se quedó la R por ahí. El estudio de cultura política. Bien, dado
ese panorama, dado esas ideas que les he presentado, ¿en qué consistió el estudio que nosotros llevamos a cabo? Bueno, fue un estudio de cultura política, y por cultura política entendemos que el ciudadano, para poder ejercer poder, tiene que tener dominio sobre unas ciertas ideas. Y si no domina esas ideas, no puede entender, no puede pensar la política. Y en gran medida el analfabetismo político es la falta de cultura política, y la falta de cultura política es la falta de unas ciertas ideas y conceptos que son necesarios. Por ejemplo, hay que entender lo que es la política, de eso hemos hablado. Hay que entender lo que es el poder político. Hay que entender lo que es el Estado, la diferencia que hay entre Estado y gobierno. Hay que entender lo que es la democracia, ¿no? Hay que entender lo que es la ciudadanía democrática, lo que es un sistema de derechos, lo que es el sistema representativo electoral, partido político, ideología, sociedad civil, clases sociales. Nosotros pues identificamos 12 conceptos básicos, y estos conceptos los identificamos mediante una encuesta que hicimos en los 5 países con diferentes estudiosos de la ciencia política, donde le decíamos, si te tocara enseñar 10 conceptos a los estudiantes para que desarrollen cultura política, ¿qué conceptos tú enseñarías? Recogimos todo eso, hicimos una segunda ronda y finalmente nos quedamos con esos 12 conceptos. Por lo tanto, el estudio consiste en que nosotros queríamos saber qué cultura política tienen los estudiantes. Es decir, cuáles son las ideas que los estudiantes tienen acerca de estos 12 conceptos. Y lo que hicimos fue, construimos 2 instrumentos, un cuestionario de 60 ítems. Para cada uno de estos conceptos creamos 5 ítems. Y el ítem lo que hacía era, ¿no?, nos permitía recopilar información sobre qué idea tiene el estudiante sobre eso, qué actitud tiene hacia eso, ¿verdad? Y qué postura él asume frente a eso. Así que ese ítem, a través de ese ítem encuestamos, y nosotros encuestamos casi 5.000 jóvenes en los 5, sumando los que participaron en todos los países, casi 5.000 jóvenes de escuela superior y universidad. Ahí, esa fue la población que examinamos. Bien, les comento entonces algunos de los resultados del estudio. Vamos al anterior, por favor, de nuevo. Bien, con respecto a política, aquí nos llevamos la primera sorpresa. Los ítems nos permitían recopilar información si el estudiante confunde política con politiquería, o si el estudiante ve la diferencia entre una y otra. Pues para nuestra sorpresa, el 70% de los jóvenes que nosotros encuestamos no confunden política con politiquería. En otras palabras, no quieren saber de la politiquería, pero entienden que la política es necesaria en los países. Eso lo tienen claro. Y eso es algo bien importante. Para mí fue una sorpresa, porque yo no pensaba que había tantos jóvenes con esa claridad para distinguir una cosa de la otra. Con respecto al concepto de poder político, también la mayoría de los jóvenes tiene claro, ¿verdad?, no solamente lo que es el poder político como capacidad para satisfacer intereses y necesidades, sino que también, ante otras preguntas que le hacíamos que se relacionaban también con el tema 12, de quién tiene en tu país el poder político, fue interesante porque los 2 países que tienen los jóvenes mostraron un mayor nivel de cultura política fueron Venezuela y Colombia, ¿verdad? Tercero Puerto Rico, cuarto República Dominicana y el menos Aruba, ¿verdad? Eso tiene unas explicaciones, pero no voy a entrar en detalle. El caso más llamativo es el de Venezuela, ¿verdad? Ahí el nivel de cultura política es el más alto, pero por mucho, de los países. Y nosotros tuvimos la precaución de encuestar jóvenes en universidades del Estado, que son las universidades bolivarianas, que están con el gobierno, ¿verdad? Pero encuestamos también en universidades privadas o las universidades tradicionales, ¿verdad?, que las controla la oposición, y los resultados no varían. Sean chavistas o antichavistas, el nivel de cultura política es bien alto en los jóvenes.
También tuvimos la precaución de hacer encuestas en lo que se llama Costa Caribe de Colombia, que ha sido siempre políticamente más radical que el centro de Colombia, que es más conservadora, y ahí hay ciertas discrepancias, pero con todo y eso prevalece la idea de que los jóvenes hacen esa distinción. Bien, con respecto al gobierno, los datos más interesantes son cómo, de nuevo también, aunque en un % tan alto, pero casi la mitad de los estudiantes saben la diferencia que hay entre gobierno y Estado, ¿verdad? El gobierno como el administrador de turno ejecutivo que puede tener, o legislativo que puede tener un Estado. Respecto al concepto de democracia, aquí es bien interesante los resultados. El 80% de los jóvenes piensa que en sus países no hay plena democracia, ¿verdad? En algunos países la situación más grave que en otros. Por ejemplo, nos salió un % bien alto en los jóvenes de Aruba, que al mismo tiempo son los que muestran, hay mucha correlación entre los ítems, ¿verdad? Por ejemplo, los jóvenes que muestran menos cultura política, pues son los que piensan que en sus países hay más democracia. Entonces, a mayor nivel de cultura política, ¿verdad? Pues más críticos se vuelven con respecto a si en sus países existe o no la democracia. Y entonces, cuando se les pregunta a ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sistema? La gran mayoría dice, no, aquí lo que tenemos es una oligarquía. Pero lo interesante es que la oligarquía varía de país en país. Por ejemplo, en Aruba, la oligarquía para los jóvenes son una familia que ellos pueden nombrar con nombre y apellido de quiénes son las familias que controlan esa isla, ¿verdad? Mientras que en países como en Venezuela y Colombia, ¿verdad? Pues ya se refieren o a clases sociales o a grupos políticos que son los que están controlando el país. Hay una idea de la democracia que no es la que nosotros quisiéramos, que aspiramos, que es lo que llamamos democracia protagónica, ¿verdad? La idea que sigue predominando en los jóvenes es la idea de la democracia liberal, ¿verdad? La idea como un sistema de derechos, de libertades, de representación, de elegir el gobierno, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí es que nos damos cuenta que la actitud tan crítica y de disgusto de ellos hacia los gobiernos se debe precisamente a unas ideas de la democracia liberal que ellos aprendieron en algún momento de su vida y ve que no se cumple en la realidad. En otras palabras, ellos están viviendo un contraste entre lo que la democracia les dijeron que era y lo que verdaderamente ocurre en sus países, ¿no? Muy críticos del sistema representativo electoral. Lo de los partidos políticos es extraordinario, ¿verdad? No hay ningún país, ¿verdad? Ni siquiera el país que está más politizado, que es Venezuela, donde más del 25% de los jóvenes se identifiquen con partidos políticos. Y hay países, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, no llega ni a 10%. El de los jóvenes que dicen que simpatizan o que militan o que están activos en algún partido político. Bueno, lo otro lo podemos pasar por alto. Finalmente, algunas conclusiones generales. Vamos hacia adelante, un poco más hacia adelante. Más. Aquí, ok. En nuestro proyecto, siguiendo las ideas de Hostos, es sobre todo un proyecto que se dirige a formar la conciencia de los jóvenes. Hostos decía, la conciencia es aquella fuerza que controla el comportamiento porque une entendimiento, sensibilidad y voluntad, ¿verdad? Entonces, tener conciencia es que tú entiendes algo, tú sientes por algo, tú deseas algo y tú actúas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de conciencia política, nosotros estamos hablando de que lo que nosotros queremos es que los jóvenes entiendan la política, que los jóvenes sientan que es importante participar en la política, ¿verdad? Y que de ahí entonces les nazca la voluntad
de participar en la política en la forma que ellos entiendan que es la apropiada y la adecuada. Y para lograr eso, la conciencia, ¿verdad?, pasa por unos niveles que va de la conciencia ingenua, que es la persona que se traga todo lo que le dicen, ¿verdad?, en lo que se ha formado, la persona que comienza a reflexionar y a cuestionar, la persona que se vuelve crítica, que es la que es capaz de analizar por qué es que el sistema no dice lo que es, qué es lo que verdaderamente hay detrás del sistema, etcétera, ¿no? Y por último, a veces la persona crítica, en lugar de volverse transformativa, lo que hace es que se vuelve cínica, ¿verdad? Y eso es lo peor, ¿verdad? Y yo creo que es lo que nos está pasando. Hay mucho cinismo de parte de los jóvenes y también de otros sectores de la población que se han vuelto críticos, pero esa criticidad no los lleva a desear transformar la sociedad, sino al cinismo, ¿verdad? Yo sé que eso es así, pero pregúntame si me importa, ¿verdad? ¿Por qué no van a la atención? Luego vamos a tener media hora. Sí, yo voy a terminar y esa pregunta es bien importante, bien importante. Bien, vamos hacia atrás, de nuevo, hacia atrás. Bien. Bueno, la tarea entonces que tenemos por delante cuando hablamos de formación política es cómo capacitar a los jóvenes en el ejercicio del poder que la democracia les confiere, ¿verdad? Que no es el mero poder de votar, es el poder de gobernar, ¿verdad? Esa es la idea fundamental aquí. Democracia no es poder para votar, democracia es poder para gobernar. La democracia te da poder para gobernar y hay que crear y hay que construir las formas que te permitan ejercer ese derecho que te da la democracia, que nos los han reducido a una vez cada 4 años votar, o ahora salir a las calles a protestar. Bueno, esos derechos, ¿verdad? Esos derechos que supuestamente tenemos para satisfacer nuestras necesidades e intereses no se pueden ejercer si no tenemos las capacidades. Entonces la formación política es que tú desarrolles capacidad para ejercer poder, para defender tus intereses, para defender tus necesidades individualmente y colectivamente, ¿no? Y esas capacidades, para que se desarrollen, se requiere que se den ciertas condiciones. Por ejemplo, mientras nosotros tengamos un sistema educativo y unos medios de comunicación que lo que hacen es embrutecer políticamente a la gente con estribillos, cancioncitas, chismes, etcétera, ¿verdad? No hay condiciones para que se desarrollen esas capacidades, ¿verdad? Y tenemos un sistema que se dedica sistemáticamente a que no existan las condiciones para que la gente desarrolle capacidad para el ejercicio del poder y tener a la gente controlada, ¿no? Y solamente si se dan esos derechos con esas capacidades, esas condiciones, entonces es que puede haber participación y puede haber verdadero control de parte del pueblo. Vamos a pasar a la próxima. Bien, en nuestro trabajo entonces creemos que lo más importante es que el estudiante desarrolle ese interés en la política, esa cultura política, y que aprenda y desarrolle estas 4 capacidades, ¿verdad? Y que frente a cualquier asunto o problema social que se plantee, ¿no?, el que sea, yo puedo participar protagónicamente porque si tengo 4 capacidades. Primero, tengo que tener la capacidad para buscar información. El que no tiene capacidad para buscar información no puede participar. Entonces, lo primero que el ciudadano tiene que aprender es que frente a cada cosa que se esté discutiendo, yo tengo que buscar las fuentes de información, ¿verdad? Segundo, el problema es que aunque hoy día es bien fácil accesar mucha información, hay información y desinformación. Y entonces, si uno tiene la capacidad para ser crítico y empezar a separar la información de la desinformación, está perdido. Entonces, la segunda capacidad que hay que desarrollar en la ciudadanía, como el ciudadano, aprende a distinguir la información confiable de la que no.
lo es. Por ejemplo, ciudadano, si se está discutiendo un tema donde están peleando los trabajadores contra el gobierno, ¿qué es lo mínimo que el ciudadano debe hacer? Tú tienes que buscar la información de las dos partes. Es un principio elemental básico. Nunca te conformes. Tú tienes que preguntarte quién me está dando esta información y yo tengo que asegurarme, ¿verdad?, que yo tengo información de diferentes fuentes que representan diferentes intereses. Eso es lo que significa en gran medida ser crítico, ¿verdad? Buscar información de las diferentes fuentes y estar con el ojo abierto. Hay que espabilarse, ¿no? ¿Qué intereses están detrás de esta información que me están dando? Tercero, una vez que yo me informo, yo tengo que tener la capacidad, para mi punto de vista, mi información, compartirla con otras personas. Una manera como se nos controla es que no formemos sociedades, organizaciones, comunidades. Hay un principio básico en política: divide e impera. Entonces, por suerte, lo que estamos viendo es todo lo contrario. La gente se está dando cuenta que no podemos depender de los gobiernos, que hay que asociarse, que hay que unirse, que hay que organizarse. Y ya en el país tenemos cantidad de colectividades, asociaciones, grupos que hacen mejor trabajo que el mismo gobierno en diferentes áreas. Y por último, el ciudadano tiene que tener la capacidad para poder comunicar a otras personas para seguir sumando voluntades, ¿verdad? Hasta formar una gran voluntad. Esa era la última. A ver. Y la última. Bien, ok. ¿Cómo entonces vamos nosotros a fomentar esta nueva cultura política? Para mí, el resultado más sorprendente de la investigación fue cuando le preguntamos a los estudiantes dos cosas. Número uno, ya vimos que la gran mayoría de ellos no quiere saber de la política en el sentido partidista. Cuando entonces le preguntamos si estarían dispuestos a participar en una nueva forma de organización política, fue interesante. El 70% de los estudiantes dicen que sí, pero siempre y cuando sea una organización que trabaje con asuntos puntuales: ecología, género, salud, etcétera, ¿verdad? Y solamente, ni siquiera llega al 50%, los que estarían dispuestos a participar en una organización política, ¿verdad?, que vaya más allá de eso, con un programa completo. El otro dato bien significativo, y fue el que mayor apoyo recibió, es cuando le hacemos al final la pregunta a los estudiantes si ellos consideran, si ellos apoyan que tanto en la escuela como en la universidad debe haber educación política no partidista. 90% dice que sí. Entonces, en resumen, volvemos al anterior. ¿Cuál es nuestra conclusión sobre los niveles de conciencia de los estudiantes, verdad? Nosotros, el estudio nos lleva a concluir que la gran mayoría de los estudiantes superaron la etapa de la conciencia ingenua, están en una etapa reflexiva, la mayoría de ellos. Un grupo no tan grande está en la etapa ya crítica, pero todavía son muy pocos los que están en el nivel de la conciencia transformativa, ¿no? Esos son los resultados, esa es la información. Ahora entonces podemos abrir a comentarios y preguntas, diálogos, sí. Buenas noches. Yo vine aquí porque un señor que se llama Salvador de la Cruz me entregó una invitación, y cuando Salvador de la Cruz hace una invitación, uno debe ir. Salvador de la Cruz, ¿verdad? ¿Quién fue el Salvador de la Cruz?
Aquí. Usted, ¿verdad? También Cristo lo fue. Y a Cristo lo mataron porque dijo la verdad. ¿Verdad que sí? Bien. Yo voy a hacer un comentario. Esto es una integración bastante linda de lo que es la educación y la formación de los individuos. Pero tenemos que tener en consideración también el hecho de que los individuos, nosotros somos unos animales con programación. Nosotros somos mamíferos depredadores. Como mamíferos depredadores nos comportamos como tal, y si miramos la historia del mundo, es una historia de guerra. Ya fue el micrófono para eso. El ejemplo de la Al historia final, del al mundo final. es un ejemplo de No, después que lucha por poder, por dinero, por riqueza y por la explotación del hombre por el hombre. Esa es la historia del mundo. Es vergonzosa. Nosotros tenemos que empezar a transformar lo que es la historia del hombre en una cosa que dé dignidad, ¿verdad? Que nos enaltezca y nos edifique. ¿Ok? Una de las cosas que nosotros necesitamos, y esto es un precepto cristiano que todo el mundo debe saber, que en el proceso de crecimiento espiritual debe haber edificación del ser humano al otro, ¿verdad? Estoy diciendo esto porque, aunque él tiene toda la razón sobre lo que está diciendo, estamos perdiendo de vista el punto de vista psicológico del hombre y a qué responde el hombre. Nosotros tenemos ya una programación que para el tiempo de que Roma hiciera el cristianismo su religión oficial, se fueron unos eruditos monjes a tratar de descifrar qué era lo que movía al hombre a ser como era, y ellos descubrieron que los hombres estaban dirigidos por una programación que eventualmente Freud vino a descubrir también y a decir, mira, esta es la programación, y eventualmente se adoptaron las filosofías de Freud, de Piaget, de un sinnúmero de pensadores psicólogos y psiquiatras. El caso es que la programación del hombre, de acuerdo a estos monjes, que eso fue en el IV siglo después de Cristo, determinó que el hombre se dejaba llevar, o por lo menos la programación básica del hombre era la vanidad o la arrogancia y la soberbia, como Donald Trump, que todo el mundo, nadie sirve excepto él. Ese es uno de los puntos que nosotros tenemos como programación. ¿Por qué? Porque nosotros somos mamíferos depredadores y funcionamos como los lobos. El lobo alfa es el que manda y el beta es el que obedece. Y luego de eso, el lobo alfa es el que come primero, se lleva a la mujer y establece las órdenes. Y esa ha sido nuestra forma de establecer las sociedades toda la vida, históricamente. ¿Ok? Vino Cristo y vino a decir una cosa distinta y le dijo al rico, deja lo que tienes y sígueme. Y el rico no lo siguió. El rico siguió con lo que tenía. Y ahora nos hacemos la pregunta nosotros, ¿hacia dónde nosotros vamos? ¿A seguir siendo arrimados? Porque eso es lo que hemos aprendido, ser arrimados, que vamos a ser hombres y vamos a tener los pantalones en nuestro sitio y hacer lo que debemos hacer con dignidad. Yo no tengo ningún problema con integrarme a la nación norteamericana si tuviese que ser Estado, pero lo haría con dignidad. Yo no tendría ningún problema con ser independentista o ser independiente porque lo haría con dignidad. Yo no tendría ningún problema con ser Estado libre asociado, república asociada, como le llaman, si tuviese dignidad. Y estoy hablando de esto porque esto es lo que nos lleva a los partidos políticos y a la conciencia política y cómo es que nosotros ejercemos la democracia. Por eso es que estoy entrando en esto. Porque tenemos aquí cuando tú le hablas a un joven que no se educó, tenemos que, la primera es la soberbia, que es el bullying, la segunda es la envidia, que fue lo que Caín mató a Abel. Mire qué programación absurda, un hermano matando al otro por envidia. La tercera es la lujuria, el placer como
el fin de todo lo que yo voy a hacer es placer. ¿Ok? El sexo, que lo decía Freud. El cuarto es ¿cuál? Holgazanería. Nosotros somos mamíferos y no nos vamos a mover como los perros, excepto para comer, para buscar la mujer y para establecer territorio. Esa es nuestra programación. La otra, ¿cuál es? Glotonería. Me lo tengo que comer todo. La otra es avaricia. Todo es para mí. Tenemos cuentos de niños, de infantes, que la hormiguita trabajaba y el grillo cantaba. Y a la hora del invierno, el grillito estaba tocando la puerta de la hormiga. 2 minutos. Ah, ok, vamos a hacerlo en 2 minutos. Lo que quiero decir es lo siguiente. Para poder educar al ser humano hay que sacarlo de esa programación. Eso solamente se logra a través de la educación. Pero la educación coge mucho tiempo. Pero si te hacemos consciente de lo que te está moviendo a ti, hacer lo que estás haciendo, y que lo estás haciendo por miedo, porque eres un animal que reacciona más al miedo que a otra cosa, y el miedo es lo que te detiene, entonces tenemos un gran problema porque no vamos a tener conciencia. Para tener conciencia no se puede tener miedo. Y las primeras cosas que uno tiene que entender es cómo nos deshacemos del miedo, porque la dignidad presupone no tener miedo. Y la otra cosa que nos tenemos que tener en consideración, y dije que eran los 7 pecados capitales. Bueno, yo creo que esto es más importante que los 2 minutos, eso, ¿verdad que sí? Pero pues, déjame terminar el pensamiento, pues entonces no puedo, si vine aquí a colaborar con ustedes, entonces no terminar el pensamiento. Son 7 pecados capitales, búsquenlo y miren a ver si el hombre se mueve por esa programación. La segunda cosa es, yo, ¿verdad? Entiendo que tenemos que cambiar esto a través de la educación, pero el problema es dónde empezar, porque nosotros ya tenemos una programación tan fuerte que nos va a impedir hacer eso que él dice. Tenemos que leer mucho para integrar todo esto, y eso coge mucho tiempo. Pero si le decimos a los individuos qué es lo que necesitan ellos para poder sobrevivir, por ejemplo, Sanders, que está diciendo la verdad, le dicen socialista y lo quieren descualificar por eso nada más, pero él tiene un gran argumento. Dice, bueno, el socialismo aquí es para los ricos porque se lo dan a ellos y nosotros estamos muriéndonos aquí y no podemos tener salud, que todos los países de primer orden lo tienen, y empleo y tener una vida digna asegurada. Sin embargo lo quieren sacar de carrera. Nosotros acá tenemos otro problema, ¿nos integramos o no nos integramos? ¿Quién va a ser el que nos va a representar? Obviamente tenemos que cambiar hasta todo ese sistema democrático que está ahí. Porque si escogemos a Georgie Navarro, porque sencillamente está allí en la papeleta, y no exigimos que tenga una cualificación académica para poder ser un legislador, y si cogemos un individuo que pega pasquines para que sea nuestro legislador, entonces no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que ser críticos en lo que queremos como un legislador y tenemos que ser críticos en lo que queremos de la gente que nos representa para de verdad tener una democracia. Pues si no, esto es una porquería. Entonces, creo que este año vamos a tener un gran ejercicio, porque me duele mucho decirlo, pero mucha gente hace lo mismo por miedo y se quejan y se quejan y se quejan, y cuando llegan allí hacen lo mismo porque todos son iguales y no puedo creer en ellos. Y así, pues, obviamente, el sistema de poder les ganó a la democracia y los tiene sujetos a que desaparezcan, y posiblemente los puertorriqueños eventualmente, como lo que quieren es integrarse, ya vamos por 3 millones, a lo mejor nos vamos para otras repúblicas, ya nos pusieron la música dominicana para que nos vayamos para allá y nos integremos y los americanos vengan y se queden con todo. Y así resolvemos, porque los problemas con los cambios políticos es que a veces no ocurren hasta que hay mucha hambre. Si no hay hambre, no hay cambio. Buenas noches. Hace 39 meses nosotros organizamos este proyecto de Tertulias del Puente. Tiene un formato. Le agradecemos al compañero
su valiosa cooperación y los temas que trajo. Y entonces el formato que nosotros tenemos es traer una persona que traiga un tema que nos guste a todos y sobre el tema nosotros preguntamos. Vamos a coger un receso de 5 minutos para... perdón. Sí, vamos a coger un recesito para tomar café, refresquito y lo que sea, y luego volvemos a ese mismo antiguo formato, donde nosotros hacemos una pregunta al profesor y que él nos la conteste, cosa de que así nos alimentamos cada uno. No es que yo voy a hacer otro tema, ¿ves? Nos gustaría contar con el compañero si quiere traernos un tema y presentarlo aquí. Ok, profesor. Sí. Bueno, el compañero insistió mucho en el tema de la programación, ¿verdad? Entonces es importante tener claro qué es lo que nos dicen las neurociencias hoy día sobre este tema de la programación. Es cierto, somos mamíferos, depredadores, y venimos tal vez programados para eso. Pero, a diferencia del resto de los mamíferos, somos unos animales capaces, ¿verdad?, de lo que antes se llamaba lo espiritual, ¿verdad? Y lo espiritual lo que significa no es otra cosa en el fondo que la palabra. Y la palabra no es otra cosa que la cultura. Y lo extraordinario es que el cerebro humano no nace hecho, se desarrolla a lo largo de la vida, sobre todo en los primeros años, se estructura, ¿verdad? Y se estructura a través de la cultura. Y eso entonces es lo que permite que el ser humano, más allá de los mamíferos, pues sea capaz de eso que llamamos espíritu, que no es otra cosa que la apropiación de la cultura, que es lo que nos distingue del resto de los animales. En el ser humano hay dos emociones básicas, no una, dos. Una es el temor y otra es el apego. Esto está estudiado por toda la literatura. Y son como el reverso de una misma moneda. En el fondo, el temor es un instrumento de sobrevivencia, de defensa de la vida. Pero el temor entonces implica el apego a la vida. Y el niño, por ejemplo, cuando se vincula a la madre a través del temor de perderla, de quedarse sin la protección y el sustento, pero teme eso porque está apegado a su madre, porque depende de su madre, ¿verdad? Entonces, los seres humanos en ese desarrollo cultural que se monta sobre el genético, que va transformando la arquitectura misma del cerebro, ¿no? Tan es así que algunos niños, por ejemplo autistas, Asperger, ¿verdad?, que tienen ciertas deficiencias cerebrales, pues muestran dificultades para, por ejemplo, la interacción social, etc. Bueno, por lo tanto, el ser humano, lo que es el ser humano, depende de lo que heredamos genéticamente, pero también de lo que vamos heredando a través de la cultura que nos vamos apropiando a través de los padres, la escuela, etc. Y por eso es, ¿verdad?, que desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento existe lo que se llama la palabra. Y la palabra es una cultura que heredamos, que nos previene precisamente contra todos esos males. Pero si la palabra existe porque se considera que el ser humano no nace hecho, sino que se hace, que es transformable. Y así como, por ejemplo, por diferentes razones, no hubo personas que pudieran seguir, por ejemplo, la palabra de Moisés o la palabra de Jesús, el espíritu que se comunicaba a través de esa palabra, ¿verdad? Hubo otros que sí. Y ahí están los mártires cristianos. Y ahí está la primera iglesia cristiana de la que nos habla la Biblia, ¿verdad? Entonces lo que nosotros tenemos que investigar una y otra vez es
por qué esa palabra, esa cultura de la paz, de la comunidad, de la igualdad entre todos los seres humanos, pues, no se ha hecho posible, ¿verdad? Y no se ha hecho más o menos posible en otros países. Pero no tiene que ver con la programación genética. Con lo que tiene que ver es con la cultura que tú vas desarrollando a través de la educación. O sea, la sustancia de la que está hecho el ser humano, a diferencia del animal, no es la genética. Es la cultura que nos llega a través de la educación. Y el programa que nosotros tenemos no es el programa genético con el que nacimos, ¿verdad? Es el, pero yo no lo interrumpí en ningún momento, compañero, usted si quiere, usted habla, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Sobre esa programación genética que todos traemos, que no sabemos exactamente en qué consiste, ¿verdad? Por ejemplo, los llamados niños lobos, ¿verdad? Que se crearon fuera de todo tipo de cultura, creados por lobos, pues no hablan, no tienen sentido de justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que tenemos que tener claro es, ¿verdad?, que nosotros estamos doblemente programados, ¿verdad? Programados por una genética y programados entonces también por una cultura, ¿no? Y el cambio al que nosotros aspiramos, por eso es que la investigación se centra en la cultura política, ¿verdad? Es cómo cambiamos la cultura política de los jóvenes, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿verdad? Yo creo que uno tiene que tener lo que llamamos una esperanza crítica, ¿verdad? No es fácil lo que tenemos por delante, porque en efecto se nos ha ido programando. No es que nacimos programados, se nos ha ido programando. Y hay diseños deliberados. Los gobiernos actualmente, sobre todo en nuestro país, se han dedicado sistemáticamente a descapacitarnos. Y tú tienes que hemos perdido, yo vengo de una extracción de familias de pobreza. Y en mi familia no podíamos darnos el lujo de enfermarnos. Porque no había un acceso como hay ahora, una tarjeta de salud ni cosas por el estilo. ¿Y qué era lo que había? Una cantidad de medidas de salud, de higiene que nos enseñaban en la escuela, las abuelas, la comida, las vitaminas, todo eso. Hoy día, ¿qué hace la gente? Tiene una tarjeta de salud. Yo pertenecía a la comisión que nombró el gobernador que estudió la reforma de salud en Puerto Rico y descubrimos que la incidencia de enfermedades había aumentado con la tarjeta de salud porque la gente ahora se tomaba riesgo de enfermarse que antes no se atrevía a tomarse, ¿verdad? Entonces, hemos hasta perdido la capacidad para velar por nuestra propia salud. Hemos perdido la capacidad para velar por la seguridad de nuestros vecindarios. Es más, hasta se ha perdido que a veces los padres y las madres están criticando el sistema educativo porque no le enseña valores a sus hijos. Hasta esa capacidad se ha perdido, ¿verdad? Entonces, hemos vivido un proceso de descapacitación, pero este es un proceso deliberado porque el gobierno nos quiere discapacitados para que entonces capturarnos como clientes, ¿no? ¿Verdad? Y ese es el proceso que nosotros tenemos que empezar a revertir. Nosotros necesitamos unas políticas de gobierno orientadas a darle poder a la gente, que la gente aprenda a administrar su salud, que la gente aprenda a administrar la vivienda, los vecindarios, la seguridad, la energía, todas estas cosas, ¿no? Y yo creo que esto no lo estamos inventando. Yo creo que este es el movimiento histórico que se está dando, que estamos viviendo. Vamos, Rubén, vamos. Sí, pero mira, es que cogemos 5 minutos de receso y de 8:30 a 9 es tertulia para todo el mundo aquí. Bien. Pues entonces, mi gente, 5 minutos de receso. A las 8:30 regresamos.
Ok, estiren el esqueleto. Podemos hacer un ejercicio de yoga de respiren, ¿cómo se dice? Hacia adentro. Y hagan 3 o 4 veces. Ustedes van a encontrar que hay un relajamiento. Si no te pones en orden de estar el micrófono, porque No dejes charlatanería, dije relajamiento. Y vuelven y repiten eso. Y entonces me toman un cafecito, un vasito de agua, un bizcochito. Y luego volvemos para la repetición. ¿Cómo estamos? Bienvenidos, jóvenes.